Marcelo, voy armando la presentación para arrancar, porque veo que no se junta mucha más gente. No, dale, porque ahora, viste, están con Sí, la mecánica semana que viene es aplicada esa, así que uno, algunos, claro, están con mecánica aplicada uno y otro están con termo y el otro me sale con perforación, viste, o sea, están todos en otra materia, viste. Así que no va a haber mucho. bueno, voy a ir compartiendo pantalla. Dale. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se ve bien la pantalla? Bien, se ve bien, Sí, se ve, profe. José. Sí, profe, se ve bien. ¿De la clase anterior les quedó alguna duda? Por mi parte, no, profe. No, profe. No, profe, ninguna. No, profe. Bueno, si no hay dudas, entonces vamos a continuar con las aplicaciones de la ecuación de Bernoulli. Básicamente vamos a empezar a ver la salida por un orificio que se denomina ecuación de Torricelli. Vamos a considerar el siguiente dispositivo. Esto no es otra cosa más que un tanque. Este tanque tiene una altura de nivel constante que está cuya superficie, que vamos a llamar A, está a una cota ZA. El tanque tiene una altura, una distancia, digamos, desde la superficie del fluido hasta un punto de descarga que se encuentra en B, una altura H. Y a su vez B está sobre el plano de referencia a una cota ZB. Entonces, yo lo que quiero saber es a qué velocidad está saliendo el fluido por el orificio B. Y aquí tenemos que ver 2 o 3 puntos a analizar. Bien, primero, vamos a plantear Bernoulli entre el punto A y el punto C. Fíjense que al plantear Bernoulli, directamente vamos a tener esta ecuación, o sea, directamente la ecuación de Bernoulli. Fíjense que en B y C las dos condiciones son similares y en A se da la siguiente característica. La velocidad de A es mucho menor que la velocidad de C. Podemos plantearlo de dos maneras. Primero, que la velocidad de A es muy pequeña comparada con la velocidad de C, o bien considerar que se trata de un tanque de nivel constante, o sea que el agua se va reponiendo a medida que va bajando. Todo lo contrario, en rigor, lo que se debe analizar es que la contribución a la energía cinética del punto A es muy pequeña comparada con la contribución a la energía cinética del punto C. Y eso es lo que vamos a aplicar y vamos a decir, por lo tanto, que BA es aproximadamente igual a C. Y fíjense que en C y en A las presiones son iguales, que es la presión atmosférica. Y podemos considerar que la cota de Z de A menos la de C es también H. Si aplicamos que es un flujo incompresible y sin viscosidad, simplificando PA, P sub C, que se hacen igual a 0, ZA menos ZC, que es H, y que B al cuadrado es 12, simplemente me queda este término, B sub C al cuadrado igual a 2G por H, o lo que es lo mismo, B sub C, que la raíz cuadrada de 2GH. Fijémonos que esta condición, primero que una velocidad teórica, y ya vamos a ver por qué. Y segundo, es una velocidad, es la velocidad que alcanza una partícula en caída libre desde una altura h. O sea que la velocidad de salida del fluido va a ser la misma que la velocidad de caída libre de una partícula desde el punto A al punto C o punto B, que están a la misma cota. Esa va a ser la velocidad V sub C. Acá hemos, por supuesto, considerado que el fluido es ideal. No tenemos pérdida ni tenemos efecto de la viscosidad. Pero yo dije velocidad teórica. Y esa velocidad teórica, fíjense que el punto C se produce un angostamiento. Acá lo tenemos en el gráfico, volvamos para atrás. Acá se produce un pequeño angostamiento que no ha salido muy elegante en el dibujo. ¿Y eso a qué se debe? ¿Se acuerdan de cinemática? Cuando hablábamos de las líneas de corriente. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bien.
Y entonces, ¿se acuerdan cuando habíamos hablado de la esquina? ¿Cómo era la línea de corriente en una esquina? Se juntaban más, creo. Cuando había un agotamiento, está bien. Pero aparte en la esquina, ¿qué pasaba? Las velocidades del exterior eran mayor que las del interior. No, fíjense que no. ¿Qué pasaba en la esquina? ¿Cómo era la línea de corriente? La forma, ¿se acuerdan? ¿Era curva, era quebrada? Eran curvas, en la Curva. esquina. Muy bien. Entonces, ¿qué pasaba? No seguía el contorno de la esquina. O sea, no era una línea quebrada, sino era una curva la línea de corriente. Acá lo que nos está pasando es exactamente lo mismo. No puede salir por el orificio, ¿dónde está el cursor? Siguiendo una línea quebrada, así, en ángulo recto. Entonces, sigue una curva. Y por esa curva, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se produce una vena contracta. Esa vena contracta tiene la siguiente característica. Si es una vena contracta porque la curva que tiene que seguir el fluido, la línea de corriente, ¿no? En este caso podemos hablar de trayectoria también, porque estamos en estado estacionario. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando se acercaban entre sí las líneas de corriente? Aumentaba la velocidad. Bien, aumenta la velocidad. Y fíjense acá que ya hemos dado con los dos problemas que tenemos que enfrentar. Al acercarse a la línea de corriente, por un lado, aumenta la velocidad. Y por otro lado, la sección transversal ahí es menor que la del orificio. Entonces hay que corregirlo. La velocidad real que vamos a tener del fluido a la salida va a estar afectada por dos cosas. Primero, la disminución de la sección transversal, que se denomina contracción. Y se calcula con un coeficiente de contracción, que no es otra cosa que el área de la sección contracta dividido el área del orificio. Y a su vez, por lo que ustedes conversaban, que al acercarse a la línea de corriente también aumenta la velocidad, entonces tenemos que hay un coeficiente de corrección de velocidad, que es la velocidad en C real dividido la velocidad en C teórica. Muy bien, esos coeficientes se multiplican entre sí, el C sub C y el C sub B, tanto el de corrección por contracción o por área, como se denomina, y corrección por velocidad, para dar un coeficiente de corrección generalizado. Y fíjense acá que el coeficiente va a depender de la forma de la embocadura. Vamos al caso del medio. En el medio, ¿qué es lo que tenemos? Una salida de borde vivo. Acá realmente la línea de corriente, por más que quiera, no puede seguir la esquina, digamos así. Entonces, vemos que acá tengo una línea de corriente muy contracta. Tengo un coeficiente de velocidad de 0,82, pero un coeficiente de contracción por las condiciones particulares de 1. ¿Por qué? Porque tengo una salida en una embocadura, en un tubo de salida. Al tener un tubo de salida, mi coeficiente de contracción se iguala a 1. Porque vuelvo a restablecer en el punto de salida digamos, la sección transversal del fluido es mayor. Es la que tiene el orificio y el tubo. Pero si no tuviera el tubo, tendría un coeficiente de contracción menor que 1. Y fíjense, distintos tipos de coeficiente de corrección por velocidad. El que mejor anda es colocarle a la salida un tubo con una boca en forma de campana, dice acá. Si la hacemos y acá el coeficiente de velocidad es muy bajo, es muy, digamos, muy alto. La contracción, el problema de aumento de velocidad por acercamiento de las líneas de flujo es menor, entonces tenemos un coeficiente de 0,98. Y el peor de todos es que metiéramos un tubo para dentro del fluido, donde logro mantener mi coeficiente de contracción en 1, pero el coeficiente de velocidad, por el contrario, como tengo fluido dando vuelta en forma complicada, una reentrada, es de 0,74. Entonces acá tenemos el efecto de cada tubo, de cada coeficiente. Vamos ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos un cuerpo sumergido en una cosa? ¿Se acuerdan de cinemática cómo definíamos el punto de estancamiento?
¿Cuál era? Era el punto donde la velocidad del fluido se hacía cero. Muy bien. Fíjense que cuando yo tengo un punto sumergido en una corriente, consideremos una corriente plana, paralela, el punto 1 es lo que denomino un punto de la corriente del fluido no perturbada por la presencia del objeto, y el punto 2 es el punto de estancamiento. Entonces, con esta condición, si yo en el punto 2, y acá yo lo he dibujado adentro de una cañería, colocara un tubo piezométrico, un tubo acodado, que se denomina tubo de Pitot, entonces, ¿qué es lo que ocurre? El fluido va a estar circulando a una determinada velocidad. El punto 2 de entrada al tubo de Pitot lo podemos considerar un punto de estancamiento. Mientras que esto está hueco y está lleno de fluido. Y el fluido va a ascender hasta alcanzar el punto A, dentro del tubo acodado. Esa altura, delta H, va a ser la presión que yo tengo en 2 dividido gamma. ¿Por qué? Porque al aplicar Bernoulli, yo estoy, a ver la ecuación, fíjense que al aplicar Bernoulli entre 1 y 2, ¿qué ocurre? Si la velocidad en 2 es 0, entonces b cuadrado sobre 2g se hace 0. Luego, como z2 es igual a z1, porque recordemos del gráfico, están todos sobre el eje de la cañería, horizontal, entonces la presión en 2 va a ser la presión en 1 más ρ por b1 al cuadrado sobre 2. Y fíjense que esto nos da una idea interesante. La presión en el punto de impacto es la suma de la atmosférica más el aporte de la velocidad de presión. El aporte de la velocidad a la presión se denomina presión dinámica. ¿Y para qué nos sirve? Nos sirve, por ejemplo, para calcular con esta diferencia de presiones la velocidad de circulación del fluido dentro de la cañería. Esto sería el tubo de Pitot. Pero si yo lo quisiera aplicar en otra aplicación, por ejemplo, una aeronave, un avión que se está moviendo fuera del, digamos, el aire se mueve fuera del avión, considerando el avión estático, o al revés, el avión moviéndose en el aire estático, acuérdense que en la mecánica de fluido es indistinto esto, da lo mismo que un objeto se mueva dentro de un fluido o que un fluido se mueva alrededor de un objeto estático. El tratamiento es exactamente el mismo, tanto matemático como conceptual. Entonces, fíjense que ahí yo estoy sacando la velocidad de ese avión, por ejemplo, respecto de ¿quién? Del aire que está circulando, o del aire en el que circula. Muy bien. Acá podemos sacar y calcular ese delta H reordenando. Fíjense que midiendo la diferencia de altura, podemos conocer la velocidad, 2g por delta H, raíz cuadrada 2g por delta H. Y esa tendríamos otra aplicación. Si aplicamos Bernoulli entre el punto 2 y el punto A que tenemos en, acá, entre 2 y A, volvemos a aplicar Bernoulli. Entonces, Z2 igual a ZA, B2 igual a BA, en condiciones estáticas la presión de A es la presión atmosférica, la presión manométrica de A es 0, y podemos sacar que la presión en el punto 2 de estancamiento es ρ por delta H. Fíjense que este tubo de Pitot tiene un problema. Me está midiendo el caudal dentro de un fluido, pero toma como diferencia de presión, para calcular la velocidad, el delta H, la presión que tenemos en el fluido y la presión, él toma la presión estática más la dinámica. Fíjense que en este caso podemos incluir un pequeño error porque al tomar las dos presiones, estática más dinámica, y no estar restando la presión atmosférica, entonces en este caso, si la presión atmosférica es distinta de una atmósfera o 0 manométricas, podemos estar incurriendo en un error en la determinación de velocidad. Entonces, yo quisiera saber de alguna manera cómo tener una medida de la presión atmosférica estática, o sea, que no esté afectada esa medida por la presión dinámica del fluido, y a partir de ahí hacer la diferencia entre ambos y obtener la real diferencia de presiones, considerando que lo más válido para el caso de una medición de un avión.
Entonces, ¿qué es lo que se hace? Teniendo en cuenta esto, colocamos en un tubo piezométrico una entrada lateral. Este es el tubo de Pitot normal. Y ahora Prandtl, ¿qué hizo? Le colocó un tubo lateral, o sea, dentro de un tubo lateral, colocó una segunda entrada perpendicular a la dirección del fluido. Entonces, ¿qué ocurre? El efecto, el fluido pasa paralelo. Entonces no va a entrar más que el fluido, pero no va a estar afectado por la velocidad del fluido. Y acá colocó un manómetro diferencial en U, con un líquido manométrico, que tengo una diferencia de alturas delta H entre una rama y otra, que es la que realmente me indica la diferencia de presiones, de la presión estática y de la presión estática más dinámica. El tratamiento conceptual es exactamente lo mismo que habíamos visto recién, lo único que, aplicando Bernoulli, llegamos a la diferencia de presiones que ya habíamos visto. Y entre el punto 2 y el punto 3, como dijimos, se puede aplicar la ecuación fundamental de la estática, que es que la presión en A es igual a B, aplicamos esta ecuación y la diferencia de presiones, P2 menos P3, va a ser el delta H por la diferencia de peso específico entre el fluido manométrico y el fluido que está circulando por afuera, que puede ser aire, puede ser agua. Entonces, como la diferencia de presión P2 menos P3 igual a P2 menos P1, reordenando, podemos sacar P2 menos P3 como ρ del fluido por V1 al cuadrado sobre él. Y acá sacar la velocidad, que es la que yo estoy necesitando. Reordenando nuevamente, saco la velocidad de la corriente, que es la velocidad teórica de la corriente. O sea, 2 delta H por la diferencia de densidad de peso específico dividido la densidad del fluido considerado, del fluido que estamos circulando, es la raíz, elevado a la 1 medio. Bueno, ¿esto para qué se usa? Para corregir la velocidad de los, para medir la velocidad que tienen los aviones respecto del aire, por ejemplo. También para medir la velocidad de un fluido dentro de una cañería. Fíjense que este sistema es un sistema muy sencillo que se viene usando, yo calculo que no sé si desde que se inventó el avión, pero unos años después, pero tiene un pequeño inconveniente. Si ese tubo de Pitot, el tubo de Prandtl, perdón, o Pitot, hay algunos que le siguen diciendo Pitot, se llena de vapor de agua y ese vapor de agua se congela, el tubo deja de funcionar. Y entonces queda trabado y la velocidad del avión registrada por los instrumentos no es exactamente la misma que está respecto del fluido que está circulando, respecto del aire. Y otra cosa que puede ser engañoso con estos dispositivos es cuando el avión va circulando, va desplazándose a una cierta velocidad, calcula su velocidad, pero no tiene visibilidad el piloto. Por ejemplo, está volando entre nubes. Y ahí la situación es bastante peligrosa, porque al no poder tener un punto de referencia desde la Tierra, va a calcular cuántos kilómetros está volando en un cierto tiempo, basándose en la velocidad que tiene respecto del aire. Si no dispone de un dato meteorológico confiable de la velocidad del aire en la que está moviéndose el avión, puede ocurrir que el desplazamiento que haya tenido el avión, calculado por el piloto o por el navegante, sea menor del que realmente ha ocurrido respecto de la Tierra. Y entonces el avión inicia una maniobra, por ejemplo, de descenso, antes de tiempo. Que eso es lo que pasó en la década del 70, no me acuerdo bien qué año, el avión que traía a los jugadores de rugby desde Uruguay, que chocó en la cordillera, se estrelló en la cordillera por esa situación. Se había dado una corriente de viento muy fuerte sobre la cordillera y ese dato no estaba determinado meteorológicamente, por ausencia de sistema meteorológico, modelos matemáticos y todo lo demás. Acordémonos que han pasado 50 años prácticamente de eso. ¿Y qué ocurrió? El piloto calculó, así como les explicaba yo, el desplazamiento que tenía una condición de visibilidad nula. Pensó que ya había cruzado la cordillera y ya se estaba acercando a Santiago e inició la maniobra de descenso, y cuando sale de la capa de nubes, se llevaron por delante el Cerro El Sosneado del lado argentino. Todavía ni siquiera habían cruzado la línea de alta cumbre divisoria de agua, todavía había cerros más altos,
que cruzar cuando se estrellaron. Bueno, ¿alguna pregunta respecto a estos dos puntos? Profe, yo tengo una duda Sí. en el tubo de Pitot, que dice, Sí. cuando aplicamos Bernoulli entre 2 y A, dice que Z2 es igual a ZA. A ver, Pitot me dijo. Sí. Vamos para atrás. No, la presión en 2 igual a la presión en A. No. Ya le dijo. Espera un poquito. ¿Dónde metimos? Z2 Ahí. igual a ZA. Ahí, dice Z2 igual a ZA. Ah. No, es delta H. Acá hay un error de tipeo. Perfecto, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, se entendió. Bueno, entonces ahora vamos a ver otro elemento para medir la diferencia de presión, el tubo de Venturi. El tubo de Venturi es un dispositivo para medir caudales en tuberías basándose en la ecuación de Bernoulli. Acá hay un dibujito medianamente hecho que le voy a dar algunos detalles técnicos para que lo tengan en cuenta cuando me vayan a hacer el gráfico en el examen final. Primero, este es un instrumento que se coloca dentro de una cañería. Entonces, tanto la sección transversal en 1 como la sección transversal acá a la salida, que sería en 3, debe ser del mismo diámetro que la cañería. Entonces, tengan en cuenta esto, que estos dos diámetros son iguales. La sección 1-2, la de entrada que se denomina, es más corta que la sección de salida. ¿Por qué? Porque forma un ángulo de 20 grados, acá, de 20 grados en la entrada y de 7 a 8 grados en la salida. Va a variar con las características que provee el fabricante del instrumento. Y esa medida constructiva se debe a lo siguiente. El fluido va a pasar de tener una determinada velocidad en la sección 1 a una velocidad diferente en la sección 2. En 2 es más pequeña esa velocidad y por lo tanto la velocidad es mucho más alta. ¿Y de dónde obtengo ese incremento de energía cinética? De una disminución de la energía de presión. El ángulo de 20 grados se ha establecido experimentalmente como uno de los más efectivos para transformar energía de presión en energía cinética. Entonces se construye de esa manera para transformar la mayor parte de energía de presión en energía cinética sin tener pérdidas. Y a la salida, ¿qué ocurre? Fíjense acá tenemos el caso de la vena contracta del orificio de salida. La línea de corriente se tiene que pegar, digamos, a la pared de salida del Venturi. Entonces esta sección cónica a la salida tiene un ángulo menor, un ángulo de 7 grados. Y ese ángulo de 7 grados está determinado, de 7 a 8, también está determinado para que no tengamos la menor cantidad de turbulencia posible y poder, dentro de una longitud razonable, tener digamos, construir un instrumento que podamos pasar del diámetro 2 otra vez al diámetro de la cañería. Entonces teníamos una sección de entrada, una sección transversal de la garganta, que se denomina esta sección, y una sección a la salida del mismo diámetro que la sección a la entrada. Acá lo que hace el fluido es circular y disminuye la presión por un aumento de la velocidad en la garganta. Entonces lo que yo voy a medir con este manómetro diferencial es la diferencia de presión entre 1 y entre 2. Y eso me va a dar una medida de la velocidad de circulación, de la velocidad del fluido en 2. Entonces vamos a considerar este tubo inclinado. Vamos a considerar que la distancia vertical entre la rama de entrada del manómetro diferencial y la rama de entrada en la garganta es A. Después tengo la distancia entre el punto 2 y el punto del líquido manométrico dentro de la rama de la garganta es B, y la diferencia de altura entre ambas es C, entre ambas ramas de la garganta. Ambas ramas del
fluido manométrico en el tubo, en el manómetro diferencial. Entonces, con ese dato, nosotros vamos a plantear que esos orificios piezométricos, bueno, acá es lo que les acabo de... El fluido que se mueve es de peso específico gamma y el fluido manométrico es gamma prima. Fíjense que vamos a aplicar Bernoulli entre el punto y 1 y 2, haciendo pasar el plano de referencia por 2, es decir, por la garganta. Entre 1 y 2, pasando el plano de referencia por la garganta. Aplicamos Bernoulli y fíjense en esto. A es Z1 menos Z2 en este caso. Y la diferencia es la distancia y Z2 va a ser 0. Después, haciendo la diferencia de presiones y reordenando, obtengo esta expresión. Ahora bien, yo no conozco B2 y B1 lo puedo calcular en función del caudal. Entonces aplico la ecuación de continuidad. El caudal, A1 por B1 es igual a A2 por B2. De donde yo cambio B1 por B2, o sea, por la relación entre B2, A2 y A1. Reemplazando todo en función de B2, despejo B2, y una vez que despejo B2, hago lo siguiente. Como yo necesito calcular delta P lo puedo aplicar sacándolo de la ecuación diferencial del manómetro diferencial, de la ecuación fundamental de la hidrostasia. Entonces, aplicando, acá ha habido un problema del corrector de ortografía, esto es gamma, no G, tengan en cuenta esto. Entonces, P1, aplico la ecuación diferencial, la ecuación en el manómetro diferencial, y a partir de acá, despejo P1 menos P2 sobre G. Entonces, reordenando, pongo P1 menos P2 sobre G más A, y eso es igual, o sobre gamma, perdón, y eso es igual a gamma prima sobre gamma por C menos C. Reordenando, sacando factor común C, puedo reemplazar el término P1 menos P2 sobre gamma más A en la ecuación anterior. Y acá tengo la ecuación de la velocidad una vez deducida. Fíjense, el valor de A no figura en esta ecuación. Entonces, ¿qué nos implica esto? Nos implica que la inclinación del tubo de Venturi no tiene importancia en el cálculo de la velocidad teórica y por ende del caudal. O sea que, ¿qué podemos poner? El tubo horizontal, el tubo vertical o el tubo en cualquier posición. En rigor, la respuesta correcta es el tubo en cualquier dirección. Lo podemos poner. Fíjense que el caudal que yo tengo es el caudal que puedo sacar, va a ser la velocidad por el área. Y va a ser el caudal total B2T por A2. Y ese caudal es el caudal teórico. Porque a pesar de todo, de que el Venturi tiene un diseño constructivo muy bueno, vamos a tener que va a haber que hacer una corrección por velocidad. No hay una corrección por contracción, pero sí por velocidad. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿y en los tubos anteriores hay que hacer correcciones Sí. tanto por contracción como por velocidad? ¿Se hacen correcciones? Sí, en realidad viene una corrección combinada. Ajá, claro, sí, sí. Bien, perfecto. Bueno, de acá podemos sacar que el coeficiente de contracción que tenemos del Venturi es una función función del número de Reynolds. Se aplica un coeficiente de contracción que va a ser el coeficiente de velocidad dividido la raíz cuadrada de 1 menos A2 sobre A1 al cuadrado. Es función del número de Reynolds y ese coeficiente es el que se aplica al Venturi. Primero, el Venturi tiene mayor exactitud que los otros métodos. Y como desventaja que es más cara. Es más caro. Existe otro, cuando la relación de áreas es muy grande, entonces puede también requerir una modificación a través de un coeficiente beta. Eso va a depender del Venturi y siempre se lo va a estar dando el fabricante. ¿Cómo es el coeficiente de contracción? El coeficiente de velocidad o coeficiente de contracción, el coeficiente de corrección, perdón,
va a depender de la relación de diámetros de entrada y de salida y de la garganta del Venturi y del número de Reynolds. Entonces, cuando ustedes tengan que seleccionar un Venturi, ese Venturi, ¿qué les va a dar? Va a venir el fabricante, le va a dar esta curva. Esta curva, ustedes ¿cuándo van a cuál Venturi van a elegir? Van a elegir el Venturi en la zona que tengamos menos influencia en este coeficiente de corrección para el número de Reynolds que estemos trabajando. Fíjense que a números de Reynolds muy bajos, los Venturi tienden a ser bastante inestables, bastante variables los coeficientes de corrección. Por lo tanto, siempre hay que buscarlo en la parte asintótica de la curva y conviene trabajar en flujo turbulento. ¿Alguna pregunta? Por mi parte, no, profe. Bueno, un dato más que les comento, el Venturi es un instrumento bastante sensible, tiene que trabajar con fluidos limpios, fluidos que no vayan a producir abrasión, erosión, que no sean, bueno, el material del Venturi puede ayudar en caso que el fluido sea corrosivo, pero siempre es un elemento que requiere una buena calidad de fluido. Bueno, vamos a otro. La placa orificio. La placa orificio cumple la función similar a del Venturi, excepto que es que una placa. Imagínense ustedes en una cañería que se le coloca un disco con un orificio en el centro. De acuerdo al tipo de orificio, va a ser las características del fluido que va a circular. Si nosotros colocamos, como en este caso acá, bueno, esta es una tobera, a la entrada de la placa, vamos a volver al dibujito atrás. Acá yo coloco un manómetro, una entrada manométrica acá y otra acá, es decir, una aguas arriba y otra aguas abajo de la placa, y los vinculo por un manómetro diferencial, puedo hacer exactamente lo mismo que el Venturi. Las ecuaciones son similares, lo único que acá tenemos un coeficiente de corrección muy grande. La placa orificio se usa mucho en la industria petrolera. ¿Por qué? Porque el petróleo, tal como circula por las cañerías, en particular cuando viene saliendo del pozo y va hacia una batería, tiene bastantes sedimentos, puede tener parafinas, entonces es un elemento robusto que permite determinar bien el caudal. Una mejora de la placa orificio es la tobera. La tobera es una entrada en forma de embudo de tobera, como el nombre lo dice, donde yo tengo que la vena contracta va a ser, o sea, la vena contracta, digo bien, la vena del fluido va a ser más suave que en el caso de la placa orificio. Vamos a tener turbulencias a la salida y menos turbulencias a la entrada. Y aquí tenemos un ejemplo de tomas de presión antes y después de la placa orificio. En realidad, la placa orificio vendría a ser un elemento que se sujeta con dos bridas que van solidarias para el funcionamiento de la placa orificio y tienen los tubos piezométricos que podemos tener una alternativa de tubo piezométrico recto o tubo piezométrico perpendicular a la dirección del fluido o inclinado a la dirección del fluido. Tiene también las mismas ecuaciones que el Venturi y funciona igual que el Venturi, con la condición de que es un poco más precisa que la placa orificio y es más cara. En costo, la placa orificio es la más barata, después sigue la boquilla y después, o tobera, y después viene el Venturi. ¿Alguna pregunta, Tai? Profe, ahí en la tobera, ¿por dónde entra el fluido y por dónde sale? ¿Sería la parte rayada o...? No, la parte rayada es la parte metálica. Ah, pasa por la parte que está en blanco. Claro, es donde está en blanco, digamos, el fluido acá muevo el cursor, se mueve en esta dirección. Ah, bien, bien, perfecto. Acuérdense, eso que nos hemos olvidado, tanto el Venturi como la tobera tienen una dirección de funcionamiento, porque si no, no le van a registrar nada, sobre todo el Venturi. Ustedes van a decir, ¿qué pasa? No está pasando nada de fluido y en realidad que el Venturi está puesto al revés. Mucho cuidado con eso. La placa orificio, si tiene borde biselado, también tiene que tener el borde biselado del lado que corresponda de aguas abajo, aguas arriba del fluido, de acuerdo a lo que le ha indicado el fabricante. Tengan en cuenta eso, que si lo ponemos invertido no funciona, o funciona mal.
Otra de las cosas que hay que tener en cuenta, que les comento, por todo modo en otras materias lo van a ver, es que cuando uno coloca un instrumento de medición de este tipo u otro dentro de una cañería, normalmente considera una condición de flujo determinada. Por ejemplo, flujo totalmente turbulento, totalmente laminar o flujo que no esté afectado por ningún componente de la cañería. Entonces tiene que haber una cierta distancia, aguas arriba, es decir, desde donde viene el fluido hacia el instrumento, como una cierta distancia, aguas abajo, es decir, de donde sale el fluido del instrumento hacia el resto de la instalación, que no tiene que haber ningún accesorio en la cañería. Acuérdense que los accesorios lo van a ver después. Pueden ser T, pueden ser codo, pueden ser contracciones. Entonces todo eso no tiene que haber. Puede ser otro instrumento de medición, por ejemplo, que metamos un termómetro para medir la temperatura del fluido o algo así. Tenemos que siempre tener en cuenta a la hora del diseño de prever esas distancias del elemento de medición que requiere para funcionar adecuadamente. Si no, vamos a tener error. Bueno, ahora vamos a analizar el principio de la cantidad de movimiento. Fíjense que cuando vamos al caso más, digamos, intuitivo doméstico que ustedes tienen. Cuando tienen que regar el jardín con una manguera, entonces necesitan, sale una cantidad de líquido y si apretan el orificio de la manguera disminuyendo la sección transversal, el fluido va a salir a más velocidad. Pero eso a las personas normales no le va a costar ningún esfuerzo. Pero si yo tuviera fluido a mucha presión, por ejemplo el de una manguera de bombero, ese angostamiento que está en la flecha de la manguera, que es el elemento que utilizan para regular la velocidad del fluido, o sea, aumentar la velocidad del fluido y transformar energía de presión en energía cinética para que el chorro de agua llegue lejos, va a producir una fuerza. Esa fuerza, ¿a qué se debe? Se debe a la variación de la cantidad de movimiento que tenemos en el fluido. La cantidad de movimiento se define como el producto de la masa por la velocidad. Y el producto escalar, acá la ecuación que ustedes ven escrita es ecuación vectorial, estamos hablando de un producto de masa por vector velocidad. O sea que lo podemos aplicar a los tres ejes, X y Z. Estas fuerzas son importantes porque por el principio de acción y reacción, una fuerza igual y opuesta es ejercida por el fluido sobre el cuerpo que genera el cambio. ¿Y eso qué ocurre? En el caso de la manguera, que hay que tener mucha fuerza para sujetar la punta de una manguera de bombero. ¿Por qué? Porque la cantidad de movimiento, la variación en la cantidad de movimiento que tenemos es muy grande y eso produce, por el principio de acción y reacción, una fuerza en sentido contrario. Esa fuerza puede ocurrir que desestabilice o saque de lugar o rompa directamente un elemento que estemos trabajando, por ejemplo, una reducción de diámetro en una cañería, como por ejemplo un angostamiento, una contracción, o bien, por ejemplo, un codo con reducción, que hace que el codo termine en algún momento saliéndose del soporte, si no le coloco un soporte adecuado, o rompiéndose la cañería si el codo, por ejemplo, va bridado o soldado. Entonces vamos a considerar que la variación de estas ecuaciones, la fuerza, es la de, recordando creo que era la bolilla 11 de física 1, es la derivada respecto al tiempo de masa por velocidad aplicada a un sistema. Entonces, esa expresión, si recordamos el teorema de Euler, decíamos que la cantidad que vamos a considerar va a ser la cantidad de movimiento. Entonces, la derivada respecto al tiempo de la cantidad de movimiento aplicada al sistema va a ser la variación respecto del tiempo aplicada al volumen de control más la cantidad de movimiento que ingresa menos la cantidad de movimiento que sale. Entonces, acá yo tengo que la variación de la cantidad de movimiento en el volumen de control y la variación, estos dos términos forman la variación de la cantidad de movimiento que entra o sale del volumen de control. Para una condición particular, vamos a analizar un codo. Veamos este ejemplo. Yo tengo acá el sistema de el volumen de control, va a ser la línea sólida que tengo acá, o sea, las paredes y estas dos secciones, 1 y 2.
Acá yo tengo que el líquido entra con una velocidad V1 y sale con una velocidad V2. Y la zona sombreada es el sistema fluido, el movimiento en ese instante. Entonces, la velocidad V2 está representada por este vector, la V1 que entra y V2 que sale, y tengo un delta V. Ese delta V me va a producir una cantidad de movimiento. La sumatoria de fuerzas, en este caso, como no vamos a estar en flujo estacionario y no hay variación de la materia dentro del sistema, dentro del sistema del volumen del sistema fluido, entonces nos queda que va a ser igual a la cantidad de movimiento que ingresa menos la cantidad de movimiento que egresa. Entonces, ese volumen de control nosotros tenemos que seleccionarlo de forma tal de que la superficie sea normal a la velocidad donde corte la corriente. Entonces podemos decir que para el punto 1, la variación de la cantidad de movimiento podemos decir que es la derivada de la masa respecto al tiempo por la velocidad. Pero fíjense que la derivada de la masa por unidad de tiempo no es otra cosa que el caudal másico. O sea, la densidad por el caudal volumétrico por la velocidad de entrada. En el extremo tenemos la misma situación, en el punto 2. Entonces, podemos decir que la sumatoria de fuerzas va a ser el caudal volumétrico, el caudal másico a la salida por la velocidad de salida, menos el caudal másico a la entrada por la velocidad de entrada. O expresado en caudales volumétricos, peso específico por caudal a la salida por la velocidad de salida, menos peso específico por caudal por velocidad a la entrada. Y con esta ecuación yo puedo calcular la fuerza que vamos a tener que ejercer, que va a ejercer el fluido sobre el elemento que lo contiene. Entonces, si el caudal másico es constante, si tuviéramos un fluido incompresible, entonces podemos reemplazarlo por los caudales volumétricos directamente, o decir que la masa se mantiene constante, la densidad se mantiene constante, por lo que sacar factor común caudal másico del delta V. Entonces la sumatoria de fuerza va a ser la densidad por el caudal por delta V. La dirección de la sumatoria de fuerzas tienen que ser iguales a la velocidad. Entonces, esta sumatoria incluye ¿qué cosa? Todas las fuerzas que actúan. Presión, gravedad, fuerzas cortantes, tanto las que ejerce el fluido como las que ejercen las paredes que rodean al fluido. ¿Y para qué me sirve esto? Una vez que calculo esta fuerza, yo tengo el valor de la fuerza que debo resistir para evitar que mi pieza o mi sección mi pieza o mi cañería sea desplazada y separada de su punto de apoyo por esta fuerza que pueden llegar a la rotura de la misma. Acá tenemos la misma ecuación expresada para los tres ejes. Si supongamos que yo tuviera en mi sistema, dentro del tubo de corriente, se dividieran en varios tubos menores, entonces los valores de ρ QV se calculan por separado y luego se sustituyen en la ecuación. O sea, como una sumatoria de efectos. Fíjense que como la distribución de velocidades no es uniforme, para ciertos trabajos de mucha precisión, se define el factor de distribución de corrección de cantidad de movimientos como 1 sobre AB cuadrado por la integral de área de U cuadrado diferencial A. Estos normalmente ya están establecidos, están tabulados, y para una tubería circular de flujo laminar, este coeficiente es 0,75. Mientras que para flujo turbulento varía entre 1,005 y 1,05. O sea que a los efectos prácticos de lo que estamos trabajando nosotros, y que vamos a considerar muchas veces flujo turbulento, podemos considerar el coeficiente de distribución de velocidades como 1. Bueno, ¿y a qué aplicamos el principio de la cantidad de movimiento? Primero, puede ser fuerzas ejercidas por un fluido en movimiento sobre estructuras abiertas, tales como compuerta y vertedero. Fuerzas ejercidas sobre conductos a presión. Fuerzas ejercidas sobre álabes de turbina. Fuerzas ejercidas por hélice. Esta es la tercera opción que nosotros tenemos acá, lo vamos a ver cuando se vea el capítulo de bombas, y las fuerzas ejercidas por hélice valen las mismas ecuaciones también.
Entonces vamos a considerar la fuerza ejercida sobre un conducto a presión. ¿Hasta acá alguna duda? No, profe. Ve que es bastante sencillo, un poquito el concepto y ya después lo demás es álgebra simple. Fíjense, ¿esto qué representa? Esto representaría una reducción, esta reducción de 1 a 2, el fluido va de 1 a 2 y podría ser muy bien la punta de lanza de una manguera de bombero o un eyector, también, que tengamos un sistema de riego por aspersión, una boquilla de un sistema de riego de un sistema de riego, digo, de un sistema antiincendio. Entonces, vemos acá que como el eje X coincide con la horizontal, que la cañería está orientada según el eje X, entonces vamos a analizar qué fuerzas van a actuar. En la sección 1, yo voy a tener la velocidad 1 y en la sección 2 la velocidad V sub 2. Pero la fuerza que va a actuar derivadas de la presión va a ser P1 por A1 en 1 y P2 por A2. Y por otra fuerza que va a actuar es la fuerza en sentido contrario derivada del aumento de velocidad. Estas tres fuerzas son las que tenemos que considerar. Fíjense acá que hay una cosa muy particular. ¿Qué es lo que ven de raro en este dibujo? Que hace como que las velocidades son más grandes abajo, Las velocidades, o las presiones, las fuerzas. la fuerza derivada de la presión. Muy bien. Eso se debe también al efecto de la gravedad. Acuérdense que hay algo de presión hidrostática que considerar sobre la cara inferior. Tengan en cuenta eso. Entonces, aplicamos el teorema, sumatoria de fuerzas, según el eje X, en este caso van a ser fuerza derivada de la presión en la dirección del fluido, menos la fuerza derivada de la presión en el sentido contrario al fluido, el del punto 2, menos la fuerza que ejerce, digamos, el sistema, la reacción que ejerce el sistema por cambio de velocidad. Y eso va a ser igual a ρ por Q, o sea, densidad por caudal, por la diferencia de velocidades. ¿De dónde? Esta fuerza, que es la que a mí me interesa averiguar para calcular después o determinar el apoyo o resistencia que debo colocarle, la resistencia del apoyo que debo colocar para evitar que ese elemento de cañería se me desplace o se rompa, viene dada por esta expresión. P1 por A1 menos P2 por A2 menos ρ por Q por V2 menos V1. Si yo esto lo tuviera inclinado, tengo que aplicar la ecuación según dos ejes. Y si tuviera que trabajar sobre el eje vertical, o sea, si tuviera un eje inclinado, tenemos un eje vertical y un eje horizontal, entonces en el eje vertical tendría que incluir también el peso del fluido. ¿No? ¿Alguna pregunta? No, profe, se entendió bien. Sigamos. Fíjense cómo sería la distribución de presiones manométricas en el reductor. Si nosotros vemos eso, lo que habíamos charlado recién, el estudio del peso del fluido entre 1 y 2 se llega a la conclusión de que las presiones siempre son mayores en la parte inferior de la tubería que en la parte superior. Y eso se debe al peso del fluido, que es lo que habíamos charlado recién. Ahora fijémonos en el codo. En el codo tenemos que considerar el eje vertical, porque acá tenemos dos ejes, tengo un eje X horizontal y un eje Y vertical. Entonces, tenemos la misma situación que recién, nada más que vamos a considerar la siguiente. Vamos a, desde la cañería a la salida del codo, el vector velocidad tiene una dirección determinada. La dirección que forma el vector velocidad en 2 con la del vector velocidad en 1 determina el ángulo de inclinación del codo, que vamos a llamar θ. Entonces, las fuerzas, yo tengo P1 por A, horizontal, y P2 por A, por A2. Pero, ¿qué pasa? P2 por A2 yo la tengo que decomponer en dos direcciones, la dirección X y la dirección Y, según el sistema coordenado. Entonces, P2 por A2 voy a tener una componente según Y y una componente según X. Y acá tenemos el diagrama de fuerzas que va a actuar. Voy a tener una fuerza según X y una fuerza según Y resultante, y una fuerza total, que es la composición geométrica de ambas. Y el ángulo alfa que forma esta fuerza también es importante conocerlo. Muy bien,
Entonces aplicamos el teorema para el eje X y lo aplicamos para el eje Y. Pero fijémonos acá. Para el eje X vamos a trabajar con la proyección sobre X de la fuerza derivada de la presión a la salida. Nos queda esta expresión. Y la velocidad también la tenemos que aplicar proyectada sobre el eje X, la velocidad V2. Entonces, acá tenemos la sumatoria de fuerzas y podemos sacar la fuerza que yo necesito, esa fuerza que yo necesito, con esta expresión. Y la fuerza según I, yo tengo que P1 por A1, si la velocidad V1 es una velocidad que se caracteriza por estar sobre el eje X, horizontal. Entonces, la proyección sobre el vertical es 0, tanto para la presión como para la velocidad. Entonces, esta expresión me queda más sencilla. Acá en el codo no hemos incluido la fuerza G, o sea, la fuerza del peso derivado de la gravedad. ¿Por qué motivo puede ser? Puede ser que no se esté considerando esa dirección de la fuerza, que se suponga que la cañería No, está porque horizontal. tendríamos X e Y, y si X es la vertical, G trabaja en sentido contrario. ¿A alguien se le ocurre por qué no consideramos el peso en este caso? Profe, ¿puede ser porque estamos considerando un volumen de control constante? No, porque hay masa, tenemos masa ahí adelante, bajo la acción de la gravedad. ¿Cómo sería la contribución de el peso de un volumen pequeño de fluido respecto de las otras fuerzas que están andando, que están trabajando? Muy pequeño, casi despreciable. Claro, muy bien. Entonces lo tenemos que considerar en ese caso despreciable para un codo chico. Habría que analizar en el caso del codo más grande, si hubiera un codo muy grande, que tuviera, pongámosle, 2 metros de radio, y ahí la cosa puede llegar a cambiar. ¿Y dónde se podría dar ese tipo de codo? Es raro que lo veamos los industriales, los petroleros, los mecatrónicos, pero es bueno saberlo. Profe, ¿cuál fue la pregunta que hizo? Si ustedes tuviéramos que considerar un codo de un radio grande, radio de curvatura grande, por ejemplo 2 metros, 3 metros, donde ya ahí sí tenemos que pensar en el peso del fluido para las fuerzas. ¿En qué instalación lo podríamos llegar a encontrar? Se me ocurre, por ejemplo, los caños que transportan petróleo, gas, que van por el campo y bueno, tienen que recorrer grandes distancias y por ahí los pueden hacer con un radio de curvatura mayor, pero no sé. Sí, pero sería para que actuara el peso del fluido. Sí, lo que me está diciendo para un radio de curvatura mayor, para horizontal, yo lo he visto en el campo también, pero para vertical es lo que digo yo. Un codo vertical. ¿En dónde podría estar? Una central hidroeléctrica podría ser, profe. Muy bien, en una central hidroeléctrica. Ahí sí tenemos codos verticales de mucho diámetro, por ejemplo, los codos de salida de las turbinas o de entrada a la turbina. Muy bien. Ahí está el asunto. Ahí en ese caso hay que considerarlo. O sea, normalmente para una instalación industrial modesta o moderada, como las que estamos acostumbrados a ver nosotros, normalmente no hay que considerar el peso del fluido. Si ustedes quieren mejorar el cálculo para ser más exactos, pueden hacerlo. Pero como estos cálculos siempre uno le aplica después un coeficiente de seguridad, lo multiplica por 1, algo, el diámetro de la cañería, las características del mismo, la de los soportes,
queda compensado ese pequeño error que uno comete al no considerar el peso del fluido. Bien. Fíjense que la resultante de las fuerzas, acá calculamos todas las fuerzas, y la resultante de estas fuerzas, la fuerza según X y la fuerza según Y, va a ser la composición geométrica de ambas. Entonces, si tuviéramos varias entradas o salidas, también hay que aplicar el principio de superposición de los efectos. Esto pueden, si quieren profundizar un poquito más, la bibliografía es de Francini. Y ahora vamos al caso, el último que nos queda de los ejemplos, que es la aplicación a molinos y hélices. Fíjense que, ¿cómo funciona una hélice? Nosotros nos ponemos a pensar los aerogeneradores, por ejemplo, o los ventiladores. En la industria petrolera también hay ventiladores para refrigerar las plantas compresoras de gas. Yo los he visto en los yacimientos donde tienen producción de gas natural. El gas hay que comprimirlo, y las plantas compresoras, las llamadas UCP, unidades de compresoras principales, tienen un sistema de refrigeración de sus motores con un ventilador. Y el ventilador funciona de esta manera. Pero a ese ventilador se da energía, y el que nosotros vamos a usar es al revés. Saca energía de la corriente fluida. ¿Qué hacemos? Analicemos un disco actuador, una hélice puede ser, y tenemos el fluido, que en este caso podemos llamarle viento, o puede ser agua, puede ser también un sistema mareomotriz. Y entonces tenemos un diámetro D de entrada, un diámetro 1 a la entrada, el diámetro D del actuador, y el diámetro 4 a la salida. Fíjense qué es lo que ocurre. Al acelerar el fluido, al pasar el fluido, este se acelera al pasar por el ventilador, y entonces tenemos que aumentar la velocidad. Entonces la velocidad de V1 pasa a V más delta V. Y las presiones trabajan de esta manera. P1, fíjense que P2 es un poco más alta, y hay un delta P intermedio que primero cae, después vuelve a subir, que pasa por el sistema, porque este es el ventilador que toma una cierta velocidad y a partir de ahí la acelera. Si estuviéramos trabajando con un sistema, un aerogenerador, esto funcionaría al revés. El fluido vendría muy rápido por un lado y saldría por el otro más lento. Bueno, las ecuaciones a aplicar en este caso, considerando las distribuciones de presiones que tenemos, va a ser que la fuerza en el actuador va a ser ρ por Q por delta V, o sea, ρ por el área A por V4 menos V1. Si aplicamos V1 sobre la línea en el esquema que recién teníamos de velocidades para vincular V1 con delta V, o sea, V4, V1 y V4, entonces V1 sobre 2G más delta P sobre gamma es igual a V1 más delta V al cuadrado sobre 2G. ¿Qué es esto? Es aplicar Bernoulli entre la entrada y la salida. Como las presiones son iguales, o sea, las presiones no son iguales, perdón, se cambian. Estamos aplicando Bernoulli entre 2 y 3, perdón, o entre 1 y 4. Entonces, aplicando estas ecuaciones, podemos aplicar directamente, saber cuánto es delta P sobre gamma en función de las velocidades. El caudal Q va a ser A por V1 más delta V sobre 2, y de esa manera sabemos cuál va a ser, reemplazando los valores de V1 y delta V en la ecuación, nos queda que es el caudal Q va a ser A por V1 más V4 sobre 2. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Profe, ahí delta V, ¿por qué lo divide por 2 en el caudal? En el caudal porque estamos considerando acá la mitad del valor de Sería delta como V. un valor promedio, más o menos. Sí, estamos considerando en realidad, llega el fluido a la turbina y a partir de ahí aumenta su velocidad en delta V. Bien, bien, perfecto. Y ese A es el área de la hélice, digamos. El ¿no? área No de están la las hélice. aspas. Ajá, bien, bien, perfecto. Bien, muchas gracias, profe. ¿Algún otro dato? ¿Alguna otra pregunta, perdón?
Bueno, entonces ahora pasamos a la práctica. Te los dejo, Mauro. Dejo de compartir. Vale, gracias. Bueno, vamos a arrancar. Este PDF está subido ya a la página. Después, cuando termine la clase, lo actualizo con lo que vaya rayando. ¿Sí? Hago lo mismo que la semana pasada. Bien. De todas las ecuaciones que vimos la semana pasada, la nueva es esta de cantidad de movimiento, ¿sí? ¿Por qué tenemos que estudiar esto de cantidad de movimiento? A ver si quedó claro. Para saber la fuerza máxima que puede soportar la cañería que va a contener al fluido. Bien. Y esa fuerza máxima, ¿tiene algo que ver con la presión con la que va la cañería? Y sí, porque la velocidad también dependía de la presión. O sea, va a depender de la velocidad y indirectamente depende de la presión. Ok, y si tienen, por ejemplo, digamos, la fuerza que yo calcule, ¿tiene algo que ver con que tengo una sobrepresión y se pueda llegar a romper el codo por una sobrepresión? ¿O es otra cosa la fuerza que estamos calculando? No, me parece que es otra cosa. Es como la fuerza que pasa cuando hay una diferencia de presión. O algo así. Bueno, no, está bien, está bien, está bien. ¿Alguno tiene algún otro comentario con respecto a esta fuerza que estamos calculando? La idea de la fuerza esta es para que el fluido en un cambio de dirección o en un cambio de sección no se lleve puesto, hablando en criollo, a la cañería, no la empuje, ¿sí? Es un problema de empujar la cañería. Entonces, lo que nosotros vamos a calcular es qué soporte mecánico le tengo que poner a la cañería para que soporte ese cambio de sección o ese cambio de dirección del fluido. ¿Queda claro eso? Sí, sí, profe. ¿Sí? ¿Está? O sea, no tiene nada que ver con la presión interna del fluido. Digamos, indirectamente puedo decir que sí, porque eso depende por ahí de las velocidades con las que va el fluido. Pero digamos, en realidad las contrapresiones se terminan cancelando, ¿sí? Bien, José habló de una fuerza que hace la cañería sobre el fluido, o la puedo tomar al revés, eso depende de dónde lo lea, ¿sí? Algunos hablan de fuerzas de la cañería sobre el fluido y otros hablan de la fuerza del fluido sobre la cañería, ¿sí? Digamos, son iguales, digamos, igual magnitud, sentido opuesto. ¿Por qué la P1 por A se suma y P2 por A2 se resta? Eso es por el sistema de referencia que elegís. O sea, como consideraste positivo que va hacia la derecha y negativo a la izquierda. Ok, ¿y por qué este va negativo? Va hacia al lado del negativo.
sería la presión que hace el fluido que está a la derecha del volumen de control. Exactamente, es la presión, digamos, a la derecha del volumen de control. Bien, bien, perfecto. Y otra cosita, el tema de las presiones, ¿van en absoluto o manométricas? Los datos. En absoluto puede ser. Se usan manométricas. ¿Se acuerdan del tema 2 que usábamos manométricas? ¿Y por qué usábamos manométricas? Porque todo el volumen de control estaba como rodeado por la presión atmosférica, entonces como que se terminaba cancelando. Exactamente, ¿sí? Esa sería la respuesta, Agustín, gracias. Digamos, es el mismo principio que vimos en la unidad 2, de que nosotros calculamos esa fuerza, ese baricentro, ese centro de presión, y todo era con presiones relativas, ¿sí? Porque del otro lado de la compuerta había atmósfera. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con presiones relativas. ¿Y qué más? Y nada más. Ah, bueno, digamos, este ejemplo que yo tengo dibujadito acá hice una sola sumatoria de fuerza. Si hay un cambio de dirección, ¿qué tengo que hacer? Descomponer la fuerza en X e Y y hacer Bien, dos sumatorios. bien, perfecto. Bien. Eh, Voy a hacer algunas aclaraciones de lo que dijo José con respecto al Venturi. Eh, el tema del dibujo, digamos, es importante, ¿sí? Este dibujo, digamos, funciona para física 1, pero no para fluidos. ¿Por qué esta parte es más corta y esta parte es más larga? La sección de entrada es más corta. Puede ser porque, digamos, el diámetro de entrada y de salida del tubo es el mismo, pero el ángulo que se usa en la entrada es distinto al que se usa en la salida. Bien, Entonces, perfecto. Sí, bien. Ahí Agustín dijo algo importante, ¿sí? El diámetro de entrada y de salida es el mismo, así que cuando lo dibujen, digamos, es como que tendrían que haber dos líneas paralelas, no lo estoy dibujando muy prolijito, pero debería haber dos líneas paralelas diciendo, ok, el diámetro de entrada y de salida es el mismo, porque en realidad es una cañería que yo corto un pedazo y le meto el instrumento para medir, ¿sí? Había una razón por el cual el ángulo de entrada era mayor que el ángulo de salida. era porque ese ángulo era como para transformar la mayor cantidad de energía de presión en energía cinética. Bien. Y el de la salida era para que no haya turbulencia o Bien. algo así. ¿No? Digamos, lo que pasa a la salida es que no queremos que haya desprendimiento de la capa límite. Eso lo vamos a ver el viernes que viene. Pero bueno, como es un instrumento de precisión, no queremos turbulencia, no queremos pérdida de carga, ¿sí? Porque simplemente lo que queremos ver era qué velocidad circula, ¿sí? Por el efecto de ese cambio de sección. Fíjense que este dibujito tiene como unos pequeños orificios acá y acá. ¿Saben para qué se usa eso? No, profe, ni idea, la verdad. Bien, la idea de esos pequeños orificios son las tomas de presión, ¿sí? No tomo presión en un solo lugar,
sino tomo todo alrededor de la cañería. ¿Está? Entonces, si el fluido viene con alguna pequeña perturbación aguas arriba, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es tomar un promedio de la presión en toda la sección, ¿sí? Entonces, ahí vamos a tener un dato de medición de presión mucho más precisa que si la estaría tomando de un solo lugar. ¿Está bien? Bueno, otra cosa que dijo José, este instrumento tiene dirección, ¿cierto? ¿Sí? Va de izquierda a derecha. Básicamente, digamos, lo que está escrito acá es lo mismo que explicó José. Aplico la ecuación de Bernoulli entre el punto 1 y el punto 2. Aplico la continuidad también en el punto 1 y en el punto 2. Y aplico la ecuación general de la hidrostática entre estos dos puntos. ¿Sí? Y ahí tendría, digamos, las 4 ecuaciones con las incógnitas. Y terminamos encontrando la velocidad teórica. ¿Sí? A esa velocidad teórica había que corregirla con esa corrección de velocidad para obtener la velocidad real. Y José había explicado, había dicho que ese coeficiente era en función del Reynolds. ¿Sí? ¿Y qué es el Reynolds? Es como un coeficiente que mide la turbulencia de un fluido. Uh-huh. ¿Y a qué es igual? ¿A qué es igual Reynolds? ¿Puede ser fuerzas de inercia sobre fuerzas de viscosidad? Ok, sí, bien, eso lo vamos a ver en la unidad 7. Pero ¿cómo, digamos, en lo criollo, cómo la escribo? Es como ρ por D sobre mu. ¿Rho? La densidad Sí, por la longitud, no me acuerdo cómo se llamaba. longitud característica. Bien, Esa, la velocidad bien, sobre la viscosidad. bien. ¿Qué viscosidad? Viscosidad dinámica. Bien, sí, ok. Acá su compañero me dictó bien, es una longitud característica, ¿sí? Nosotros por lo general acá usamos diámetro, porque estamos trabajando en cañerías cerradas y por lo general tenemos el diámetro. Si no tenemos el diámetro, usamos un diámetro hidráulico, que lo vamos a ver, creo que la semana que viene. Pero bien, yo acá tengo velocidad, ¿sí? Y José les dijo que era en función del Reynolds y el Reynolds es en función de la velocidad. Pero tengo dos velocidades. La velocidad, digamos, en la cañería y la velocidad en la garganta. ¿Con qué Reynolds saco ese coeficiente? Y para la velocidad 2 no sería con la velocidad 2 y para la otra con la velocidad 1. No, porque en realidad yo acá, no sé, yo acá saqué la velocidad 2 teórica, pero podría haber hecho al revés, hubiera sacado la velocidad 1 teórica y haber calculado el área. Sí, perdón, con el área y la velocidad 1 también saco el caudal. Eso depende de cómo
cómo hago este despeje, ¿sí? En realidad es lo mismo. Pero el coeficiente, ese coeficiente, digamos, de corrección es uno solo. A ver, ¿me están entendiendo que hay dos Reynolds? Sí, sí. ¿Sí? Entonces sería con la sección 1 y sacás la Con velocidad alguna 1, sección. ajá, con cualquiera de las Sí. dos, digamos. No, no es cualquiera de las dos, ¿sí? Fíjense, si yo me voy, este es el diagramita que le mostró José hace un rato, que lo tenía dibujado, ¿sí? Y fíjense que si yo bajo, sale el número de Reynolds como velocidad 2, diámetro 2, ¿sí? Y viscosidad cinemática. ¿Está bien? Entonces fíjense que es con la velocidad 2, o sea, la velocidad 2 es la velocidad de la garganta. ¿Está? Entonces, el Reynolds hay que calcularlo con la velocidad de la garganta y el diámetro de la garganta. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, con la velocidad 2 teórica sería. Con la velocidad 2 teórica, sí, Ajá, pero de la bien. garganta. Ujú, ¿Sí? bien, bien. Con la velocidad de la garganta. De ahí, ponerle el nombre que vos quieras, pero es de la garganta. Y las otras curvas, ¿sí? Que es ese famoso beta, que es la relación del diámetro grande sobre el diámetro chico. ¿Sí? ¿Está bien? Que eso es lo que le había mostrado José ¿cómo se llama? En ese dibujito que mostró en la presentación. Pero, lo único que tienen que tener en cuenta es esto, de que el número de Reynolds se hace con el diámetro, con diámetro y velocidad de la garganta. ¿Sí? ¿Alguna duda del despeje de este? Profe, ¿esa corrección con el número de Reynolds se hace siempre con el Venturi o solamente en aquellos casos que crees con mucha precisión o algo así? No, Digamos, siempre, siempre se hace. siempre, siempre. Fíjate que este ejercicio en particular te pide el coeficiente, ese coeficiente de descarga, digamos, porque te da el caudal real y con las ecuaciones calculás el caudal teórico. Bien, bien, perfecto. Ujú. Y hay otro ejercicio, si vamos a la práctica, vamos acá en 4, había otro de Venturi, eh, había otro de Venturi dando vuelta, que era igual, digamos, nada más que tenían que calcular el caudal teórico. ¿Sí? Funcionan igual. No, lo saqué. Lo saqué. Pero bueno, siempre hay que calcular. ¿Sí? ¿Hace falta que desarrolle el ejercicio? No, profe, está bien. ¿Sí? A ver, están las ecuaciones, no creo que haga falta. Lo único que les he aclarado son las cosas que, digamos, que tienen que tener en cuenta, que es lo que dijo José, digamos, básicamente, y esto del reino, ¿sí? Nada más. Lo demás está, está completo, ¿sí? Bien. Vamos a estos problemas que me parece son más interesantes. Me dice que tengo que calcular la fuerza, que es de codo horizontal. Ya cuando me dice codo horizontal, hay un término que me desaparece. El ¿Cuál del es? peso del fluido. No, el peso lo puedo considerar o no, ¿sí? Lo puedo despreciar o no, pero hay otro término que me desaparece.
¿La altura? La componente Z, se me ocurre. El componente Z, perfecto, perfecto, la altura. Digamos, si yo tengo que aplicar Bernoulli acá, si ese codo no fuera horizontal, ¿sí? Un codo que está acostado de una vista desde arriba, ahí sí tendría que considerar el Z. ¿Está bien? En este caso no hace falta. Me dan el caudal, la presión de salida es la presión atmosférica, ¿sí? Y me dice que desprecie las pérdidas. Bien, entonces, la ecuación de cantidad de movimiento, la sumatoria de fuerzas, igual a la fuerza que ejerce el fluido en la entrada, menos la fuerza que ejerce el fluido a la salida, menos la fuerza que ejerce la cañería sobre el fluido, y eso es igual a la densidad por caudal por la diferencia de velocidad, ¿sí? V2 menos V1. Descompongo en dos direcciones, en dirección X y en dirección Y, y analicemos a ver si están todos los datos. Es P1 por el área, ¿sí? P2 por el área, la fuerza de la cañería y las velocidades, ¿sí? Acá la velocidad en 2 es la componente en X y la velocidad 1 también la componente en X. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Qué Sí, pasa profe. con la presión 1 ahí? ¿Cuánto vale? ¿O cómo hago para calcularla? Porque las velocidades las saco con No continuidad. serían iguales las presiones, pero aún hay que multiplicarla por el coseno. Digamos, sería como una componente X de la fuerza que hace la presión, ¿no? No puede ser ¿Son con iguales Bernoulli. las presiones? ¿Las presiones? No puede ser con Bernoulli, profe. Ajá. Bien. ¿Y cómo sería entonces? Y tenemos las velocidades con la ecuación de continuidad. Y el Z es el mismo para ambos. Y P2, que es la presión atmosférica. Ok. ¿Y acá qué número debería poner entonces? Y si trabajo con manométrica 0 a P2. Bien, ok. Entonces ahí despejaría la presión 1. Ya. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Bien. ¿Y acá por qué no puse el B2X? ¿Cuál, profe? El B2X, perdón, el B2, B1I, Porque es cero. La fuerza, es la cero. velocidad es horizontal. Bien. Ok. Y digamos, de acá, ¿cómo termino sacando la fuerza de la cañería sobre el fluido? Sacás las dos componentes y después sacás el módulo con Pitágoras y el ángulo. Bien. Ok. ¿Y a esta pregunta qué respondo?
puede ser que siga valiendo lo mismo y que cambie de sentido. ¿Por? Y porque si cambia de sentido de circulación, como que todas las fuerzas cambian de sentido. O sea, se me ocurre pensar eso, pero no sé. ¿Qué fuerzas cambian? Porque en Digamos, realidad en la primera estas fuerzas sumatoria cambiaría el sentido de las velocidades y también de las fuerzas que hacen las presiones. Entonces, en como realidad que las presiones no cambian. no cambiarían de sentido al circular el fluido en el otro lado, hacia el otro sentido. No, ¿qué habíamos dicho de Bernoulli? Que no nos daba el sentido de circulación, ¿cierto? Yo acá sí le estoy diciendo que va, digamos, va del punto 1 al punto 2, las velocidades. Ahí sí la necesito porque para sacar la cantidad de movimiento necesito para saber para dónde va. Pero acá ya tengo una presión y acá tengo otra presión. Y si cambia de dirección, en este punto, ¿qué presión voy a tener? No, la presión es la misma, pero digamos, el sentido de la fuerza que ejerce, digamos, porque si cambia el sentido de circulación, digamos, estaría saliendo fluido por uno en vez de entrando, eh, y por el otro lado estaría como entrando, digamos, el fluido en dos. A ver, Ah, no, pero claro, es verdad, las fuerzas siguen en el mismo sentido. las Está bien. fuerzas siguen el mismo Claro. sentido. A ver si yo lo escribo con otro color. Vamos a hacerlo en rojo. Digamos que esto vaya para allá, ¿sí? Entonces, si hago una sumatoria en X, ¿qué tengo? P1 por A1. El P1 por A1, ¿sí? Menos P2 por A2, por el coseno de phi, ese. Bueno, entonces por A2X, digamos, lo pongo Claro, A2X, claro. Ujú. así ya me queda, ¿sí? Siendo el punto, acá en realidad sería al revés, ¿sí? Este sería el punto 2, Claro, sí. ¿sí? Sería Salida y la esa es mi salida y la entrada. entrada, Ujú. ¿sí? Y el punto 1, ¿está bien así? Sí, sí. ¿Los signos están bien como lo he puesto? Está bien, este es positivo y este es negativo. Ok. Menos la fuerza de la cañería sobre el flujo. Y esto tiene que ser igual aquí, al ρ por caudal, ¿qué velocidad? Sería ahora B1X menos, Es, es menos, menos B1X. en realidad es V2 menos V1, Ah, claro, sí, sí. ¿sí? Entonces, es V2 menos V1X, ¿sí? Pero el V1X, ¿para dónde va? Para la izquierda, Va para la hacia lo izquierda, entonces negativo. se estarían como sumando, ¿sí? Ah, no, está bien, es negativo. No, está bien, se suma. Y el B2 también iría negativo, ¿o no? V2, Digamos, está fluyendo hacia la izquierda el fluido. exacto. Y si hago la sumatoria en I, ¿qué tengo? El P1 P1I
o por A1I, ¿sí? ¿Qué más? La fuerza de la cañería con el fluido de mí, Bien. Igual a rho y por el T. B1I. Rho por Q por el B1I. El B2 vale 0, y eran menos B1. Por el menos B1I. Entonces, Ujú. ¿Está bien? sí, sí. Ok. Y esto habría que calcularlo. Claro, pero sí cambiaría la fuerza. No sé. Porque el término que está a la derecha de la igualdad cambia, como que cambia de sentido, se invierten las velocidades de sentido. Ok, pero a ver, yo acá no le puse signo. ¿Para dónde va esta velocidad? Para Izquierda. arriba. No. Acá, Ah, en no, el para donde abajo, está. en el primero para abajo. Ujú. Este ya va para abajo, ¿sí? Con lo cual está en negativa. Lo que pasa es que yo acá le fui poniendo los signos, pero yo acá no le había puesto signos, ¿sí? Entonces, Ah, claro, claro. Entonces no cambia la fuerza. no cambia, ¿sí? O sea, la respuesta a todo esto es no cambia, ¿sí? Profe, pero ¿por qué es negativo el B1I? Acá, Sí, sí, apunta para arriba, ¿no? porque es B2 menos B1 la fórmula, Ah, claro. ¿sí? Bien, entonces, ¿qué ventaja tiene de que la fuerza, ¿sí?, sea igual, que el fluido vaya para un lado o para el otro? Puede ser que si te confundís y lo pones al revés, como que no vas a romper todo, no vas a romper el dispositivo. Exacto, exacto, digamos, con un solo cálculo, ¿sí? Con un solo cálculo yo voy a empotrar, ¿sí?, o a sujetar ese dispositivo llamado codo o una contracción, porque no importa cómo venga el fluido, la fuerza va a ser siempre igual, con la misma dirección y sentido, ¿sí? ¿Está bien? Sí, sí. Bien, bien, perfecto. Este ejercicio es sencillito, están los resultados, ¿sí? Lo único que le he subrayado es como de las cosas importantes que tiene. Este también es parecido, pero tiene un detallito. También es un codo horizontal, con lo cual los zetas no están jugando, me dan un ángulo, me dan la sección de entrada y de salida, me dan el caudal, y me dan que la presión en este punto, porque es en la parte más grande, vale 2 bar, nada más. Y también me pide calcular la fuerza. ¿Qué pasa acá? Hay un detalle más. Calcular la presión en 2. Exactamente. Acá tengo que calcular la presión en 2, ¿sí? Porque ¿vale una atmósfera la presión en 2? Y no, porque no lo aclara. Exacto, ¿sí? No dice que es una atmósfera. Entonces sí o sí tengo que calcular la presión en 2. ¿Está bien? Y las ecuaciones son parecidas, ¿sí? O sea, tenemos que tener la presión 1, la presión 2, calcular la fuerza, ¿sí? ¿Está bien?
¿Alguna duda? No, profe. Profe. Bien, el formulario ya se abrió. Bastante bien anduvieron en el anterior, ¿sí? Profe, entonces ahí, ¿por qué tendríamos que calcular P2? Porque no nos dice que vale una atmósfera. Porque no dice nada. No dice nada. El tema es que, digamos, yo te puedo dibujar una cañería que venga así, venga el codo y siga la cañería. Entonces, ok, acá tengo 2 bar, pero acá puedo tener otra presión, qué sé yo, no sé. ¿Sí? O sea, me piden que calcule la reacción o la fuerza que está ejercida sobre ese codo, pero de ahí en más, yo puedo seguir la cañería. Ah, bien, perfecto. ¿Sí? Y hay otros problemas que están, que se salen en el Sengel. Hay uno que es de una canilla, ¿sí? Y también pide calcular la fuerza. Y en esa canilla, por lo general, eh, acá podemos tener un peso de la canilla, ¿sí? Un peso del agua, y a su vez tenemos un delta Z. ¿Sí? ¿Y este delta Z para qué me sirve? Si me dan como dato el delta Z, ¿qué calculo? Me dan como dato el caudal. Y la sección 1 y sección 2. Puedo calcular las velocidades. Bien, ok. Con el caudal calculo Con el caudal. velocidades. Bien, Y ese delta Y también las Z, presiones. ¿no lo usas en Bernoulli también? Claro, para bien. calcular las Para presiones. calcular qué presión. Las La presiones, presión a la entrada de la canilla, digamos. claro. Porque la de la Bien. salida es la atmosférica. Exacto, exacto. Bien, bien, perfecto. Perfecto. ¿Sí? ¿Queda claro eso? O sea, están sí. viendo en función de los datos cómo resolverlo, ¿sí? Bien, la actividad de hoy, digamos, a pedido de un compañero, la estamos pateando, digamos, hasta creo que el día jueves cae. No me acuerdo qué fecha y hora puse. Hasta el jueves 2 de septiembre, ¿sí? A las 8 de la noche. ¿Está bien? Bien, buenísimo, profe. Sí. Eso, digamos, lo pidió un compañero y la verdad que, bueno, accedimos al requerimiento. Escúchenme, ¿alguna duda de ejercicios anteriores? ¿Alguno de estos que vimos la semana del viernes? Por mi parte no, profe. Profe, ¿cuándo tiene consulta usted? Los miércoles 9 de la mañana. Ah, bien, perfecto. Bueno, me quedo acá en silencio. Si tienen alguna duda, me consultan, ¿sí? Bueno, profe.
Nos vemos, profe. Nos vemos.